Lo que estoy a punto de compartir con usted no es ficción. Es el resultado de una conversación que tuve hace muy pocos días con una amada hermana en Cristo, a quien yo culpo por animarme a hacer algunas de las locuras a las que me he metido en los últimos años. Ella fue una de mis autoridades mientras yo servía en las emisoras de nuestra iglesia en la ciudad de Tegucigalpa, aquí en Honduras. Sisi Rosenbrock es más que una periodista y locutora talentosa. Es una mujer con llamado y con ministerio para servir a Dios. Ella me empujó para echar a andar Su Palabra No Volverá Vacía radio online. También me animó mucho cuando comencé con estos videos hace ya casi 3 años. Y siempre que platicamos tiene una palabra de ánimo o de exhortación. Y estas últimas nunca le faltan. Su carácter afable y sobrio son la evidencia de una vida de entrega al Señor y a su familia. Con todo esto, la frase que Sisi me dijo hace unos días tuvo un impacto que quiero compartir con cada uno de ustedes. Posiblemente a menudo escuchen algo muy parecido. Sin embargo, lo que voy a compartirles no es una simple frase de coaching o motivación de gurú pseudocristiano. En realidad pido al Espíritu Santo que ministre su vida de la misma manera o incluso más de lo que hizo conmigo al escuchar esta sencilla frase. En Dios nada es pequeño. Le invito a que me acompañe en los próximos minutos para que juntos reflexionemos en la grandeza de esta verdad. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su Palabra No Volverá Vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque Su Palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Marco Antonio Ríos. Como siempre agradezco al Señor Jesucristo el privilegio que nos da de compartir su palabra por estos medios. Quiero aprovechar también para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en las redes sociales. También, por favor, síganos en Spotify. En todas estas plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. Pues bien, en Dios nada es pequeño. Déjeme hacerle un poco de contexto para que usted pueda empatizar en el impacto de estas 5 palabras y lo que provocaron en mí. Estábamos conversando con Sisi Rosenbrock de Mejía y le comentaba de la nueva grabadora de audio que Dios nos proveyó por medio de unos queridos amigos para que podamos mejorar la calidad del audio de estos videos y sobre todo ahora que también estamos haciendo podcast. Sisi, gratamente sorprendida por lo que el Señor está haciendo, me decía, y mucho ojo que lo que le voy a decir es una plática literal. Sisi decía, a saber a dónde te lleva el Señor con todo este proyecto de video, porque Dios no va a poner esa pasión y los recursos que te está dando si no es porque ya tiene todo planeado. Mi respuesta fue, hermana, yo solo me dejo llevar. No sé si lo que Dios quiere será grande o será pequeño. En realidad no importa. Lo que importa es hacer lo que el Padre quiere. Y es allí donde Sisi me dijo esta frase que creo firmemente fue puesta en su corazón por el Espíritu Santo. En Dios nada es pequeño. En Dios nada es pequeño. La Biblia nos deja claro este pensamiento a través de la vida de cada uno de los hombres y mujeres a los que Dios llamó para servirle. Pero cuidado, porque así como la fe y la obediencia tienen efectos eternos, también la desconfianza y la rebeldía lo tienen. Si no me cree, le invito a que me acompañe a reflexionar en la vida de un hombre, un asesino y fugitivo de la ley. Este hombre perteneció a la monarquía del imperio más grande de su tiempo, lo que significa que era una persona culta, con una formación a la que la mayoría de la población no podría tener acceso. Este hombre hablaba por lo menos 2 idiomas, tenía instrucción militar, en fin, era un hombre formado, era un hombre educado. Sucedió que después de matar a aquel hombre, este asesino huyó del seno de lo que él consideraba su familia y su nación, y se fue a esconder entre pastores nómades, lejos de su casa y lejos de su delito. De pronto, mientras pastoreaba ovejas un día, Dios se presenta delante de él de manera sobrenatural y le encomienda una tarea. Leamos por favor en el libro de Éxodo capítulo 3 versos del 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se imagina usted estar en esta situación? Si bien es cierto, el tema de esta reflexión es que en Dios no hay nada pequeño, puede ser que a veces quien se ve pequeño para la obra a la que Dios le está llamando es uno mismo. Este era el caso de Moisés. Moisés reacciona de una manera muy humana, demasiado humana diría yo ante el llamado del Todopoderoso, y hago hincapié en que reacciona de una manera humana porque, hombre, no todos los días se le aparece a uno en el desierto una zarza que arde pero no se consume y se escucha una voz como de trueno que te llama por tu nombre. Moisés reaccionó en base a su conocimiento previo de la vida en el palacio del rey de Egipto. Yo ir donde Faraón y encima para decirle que voy a sacar de Egipto a los hijos de Israel, es decir, que le voy a quitar a sus esclavos, solo porque una zarza me lo ordenó. Parecía una locura. Y fíjese que no se quedó todo en esta orden que Dios le dio. Por favor, veamos lo que dice en los versículos 16 en adelante, también en el mismo capítulo 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, dice el verso 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Y de nuevo, el Moisés pequeñito le responde a Dios. Y esto está en Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y de torpe lengua. Moisés no dejaba de verse pequeño ante la tarea que Dios ponía en sus manos. Pero recuerde, en Dios nada es pequeño. Y esto es algo que debemos entender todos a los que Dios ha llamado para servirle. Y no crea por favor que estoy promoviendo el culto a la persona. El único digno de honra, gloria y alabanza es Jesucristo. Y la grandeza que los que servimos a Dios tenemos es ser llamados hijos de Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el único mérito que tenemos. Lo que quiero decir es que cualquiera que sea la tarea que Dios te encomiende, no es una tarea pequeña. Porque cuando servimos a Dios, no solo servimos al único y todopoderoso Dios creador del cielo y la tierra, servimos a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y si servir a ese Dios amoroso no es gran cosa, entonces yo no sé qué más puede serlo. Por cierto, ¿sabe qué pasó con Moisés? Unos meses después de decir que era torpe para hablar y que no podía hacer lo que Dios le mandaba, estaba allí parado con sus brazos extendidos, viendo el mar cómo se abría en 2 delante de él para que el pueblo de Israel pasara a su libertad. Ellos iban huyendo del ejército que los perseguía. Pero este Moisés que miraba el mar abrirse, era distinto al pastor que decía ser torpe de lengua. Este Moisés era el que había visto la poderosa mano de Dios actuando para que su pueblo fuera libre. Este Moisés, en este momento de mayor prueba, cuando el pueblo está acorralado entre el ejército y el mar, ya no veía lo pequeño que él era ante la tarea encomendada. Ahora Moisés veía lo grande que era el Dios que se le había confiado. El Moisés que abrió el mar rojo nunca existió. Existió el Moisés que creyó y obedeció al único Dios que podía hacerlo. Si alguna vez ha llegado a pensar que lo que usted hace para el reino del Señor no es mucho, piense de manera distinta. Piense que en Dios no hay nada pequeño. Y usted que aún no le entrega su vida a Cristo, créame, en Dios no hay nada pequeño. Y su vida vale tanto como cada gota de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o reconciliar su vida con el Señor, repita conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Dígale conmigo al Señor: Padre,
en el nombre de Jesús te doy gracias por mi vida. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido, Padre, y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor Jesús, te pido que me aceptes como tu Hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Recibo, Dios, con gratitud tu perdón y te agradezco por haber pagado mis culpas en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor, creo que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, esperando, Dios, tu segunda venida, Dios, para venir por tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno de los miles de millones de hombres y mujeres que un día comprendimos que en Dios nada es pequeño. Le invito a que nos acompañe en el próximo programa de esta serie y como siempre le pido, si la palabra que hoy compartimos fue de edificación para su vida, por favor, compártala, no se quede con ella. Estoy más que seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar, porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.